Experien Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Y bueno, pues desde hace ya buen tiempo que queríamos estar de nueva cuenta con ustedes para llevarle un episodio más. Lamentablemente pues las cosas pues han estado con mucho trabajo, muchas cosas que hacer en lo personal, y esto pues nos ha impedido poder llevarles a cabo un nuevo episodio. Pero bueno, ya estamos de regreso, esperando sea de su agrado este episodio, que si no mal recuerdo, este debe ser ya el capítulo 12. Y bueno, de aquí en adelante vamos a tratar de que sea en menos tiempo, del cual ya hace algunos meses presentamos el episodio anterior. Así que, pues sin más, arrancamos. Hoy queremos platicar acerca de uno de los sucesos que sin duda alguna marcó la historia de nuestro México, y todavía hasta el día de hoy sigue siendo un tema bastante polémico, controversial. Estamos hablando del asesinato de ni más ni menos que de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿no? Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien lamentablemente perdió la vida hace ya algunos años. Entonces les voy a platicar también cómo me tocó vivir esta experiencia bastante difícil, lamentable. Al día de hoy todavía sigue sin saberse quién estuvo detrás del asesinato terrible de este candidato del Partido Revolucionario Institucional en la década de los 90, y que por supuesto también hasta el día de hoy se sigue platicando, y que algunos personajes políticos este tema todavía lo sacan a colación porque no hemos terminado no se ha sabido completamente qué fue lo que sucedió, o hay mucha confusión. Existen muchos personajes que también hicieron que esta historia no haya una definitiva idea de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que ocurrió, porque se ha tergiversado, también algunos personajes se encargaron de tratar de darle carpetazo, otros más lo revivieron el tema, pero luego después hay una gran confusión, ¿no? Ese es lo que podemos en definitiva decir, hay una gran confusión. ¿Qué fue lo que sucedió en aquellos años? Yo era un niño todavía, pero recuerdo precisamente cómo fue bastante difícil ver esta noticia, porque no era algo que se había visto en México, no era algo que estabas acostumbrado a ver. Obviamente cuando eres niño pues estás más acostumbrado a ver caricaturas, todo ese tipo de cosas, pero empezaba yo a despertarme poco a poco al ver otras cosas distintas, y que bueno, pues esto definitivamente nos llamó la atención, nos marcó también en aquella época de la infancia, casi entrando o rumbo a la adolescencia. Me tocó vivir este hecho, que bueno, el día de hoy, en aquel tiempo, hay que recordar, haciendo la diferenciación del tiempo aquel a los años 90, a los años actuales, es de que las redes sociales pues no existían. Así es que todos estamos a la expectativa de lo que ocurría en la televisión mexicana. Así es que pues vámonos primeramente con los hechos. ¿Qué ocurrió aquí el mes de marzo? En los años 90. Es que vamos con este detalle y regresamos. Bueno, en efecto, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien nació en Sonora en 1950, lamentablemente perdió la vida el 23 de marzo de 1994. Fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Fue candidato a la presidencia de México por el PRI hasta lamentablemente perder la vida. Ingresó al Partido Revolucionario Institucional en 1979, siendo elegido diputado en 1985 y posteriormente senador en 1988. Fue presidente nacional del PRI de 1988 a 1992. Durante su gestión, el PRI reconoció por primera vez una derrota en una elección de gobernador, en este caso la del estado de Baja California, en 1989, siendo elegido Ernesto Rufo Apel, candidato del Partido Acción Nacional, como primer gobernador no priista, llamado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a formar parte del gabinete presidencial. El 13 de abril de 1992, Luis Donaldo Colosio se convirtió en secretario de Desarrollo Social en sustitución del candidato a gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero. Colosio participó activamente en la sucesión presidencial de Salinas, junto con dos fuertes aspirantes, Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento de Distrito Federal, quien rompió las normas no escritas en la sucesión
elección presidencial de México al negarse a expresar públicamente su apoyo a Colosio, quien fue postulado candidato a la presidencia de la República el 28 de noviembre de 1993. Precisamente uno de los temas importantes en la vida de Colosio fue el discurso del 6 de marzo de 1994. En este discurso que él pronunció frente al Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 1994, en el aniversario del PRI, se considera como el rompimiento con el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y una reevaluación de la política neoliberal. El mensaje de Colosio habla de un México agraviado y en crisis, con hambre y con profundas diferencias sociales, pero con la esperanza de transformaciones. Aunque Salinas de Gortari estuvo de acuerdo con el contenido del discurso, el periódico El Norte de Monterrey registraba las presiones hechas por el jefe de la oficina de la presidencia, José María Córdoba Montoya, para que renunciara. Córdoba Montoya desmintió la versión y después del asesinato de Colosio asumió un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington D.C. Aparentemente, con la anuencia de Ernesto Zedillo, Córdoba Montoya tampoco sería juzgado o siquiera investigado durante el sexenio de Zedillo por sus supuestas ligas a la delincuencia organizada. En las conversaciones telefónicas filtradas a la prensa con Marcela Bodenstedt, con la que Córdoba tendría un romance, una ex policía con nexos con el cártel del Golfo de García Ábrego. Luego de un conflicto de campaña afectada por los efectos del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta llegó el 23 de marzo de ese mismo año, alrededor de las 4 de la tarde con 5 minutos, tiempo del Pacífico, al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de la ciudad de Tijuana, Baja California. El primer lugar a visitar sería la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares en la ciudad de Tijuana. En una explanada en pendiente sobre la calle La Punta se colocó un templete improvisado montado sobre una camioneta. Alrededor de 4,000 personas se reunieron para ver al candidato en el denominado acto de unidad. Participaron 4 oradores locales antes de que Luis Donaldo Colosio cerrara el evento con su discurso. A las 5 de la tarde con 8 minutos, Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta, rodeado por una reducida escolta personal. A las 5 de la tarde con 12 minutos, cuando Colosio había caminado unos 13 metros y medio en la explanada, uno de los asistentes al mitin penetró el cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo inconsciente, sangrando de la cabeza. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a un hombre de 23 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron hacia su camioneta. A las 5 de la tarde con 20 minutos, el candidato ingresó inconscientemente al área de urgencias del Hospital General de Tijuana. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No obstante todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció Luis Donaldo Colosio a las 6 de la tarde con 55 minutos del 23 de marzo de 1994. El presunto autor de los disparos fue identificado como Mario Aburto Martínez, de 23 años de edad, originario de Michoacán y radicado hacía 8 años en Tijuana. Fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. Mario Aburto sería interrogado por Manlio Fabio Beltrones en la noche del asesinato. Sin embargo, corrieron las versiones de que la persona presentada a la prensa en los días posteriores al acontecimiento lucía un corte de cabello militar, era de tez menos morena, no tenía marcas de los golpes y hematomas sufridos en el rostro y parecía estar más obeso que la persona dada a conocer momentos después del atentado, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino. Distintas versiones señalan la existencia de una conspiración de Estado. Sin embargo, la versión oficial señala únicamente la participación de Aburto en el homicidio. Un hecho que también llamó la atención en aquellos años fue que el 28 de septiembre de 1994, el cuñado de Salinas de Gortari, José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador del estado de Guerrero y secretario general del PRI, también fue asesinado en la Ciudad de México, eliminando así a dos de los más visibles y poderosas cabezas del PRI en México, Colosio y Ruiz Massieu. Finalmente, Zedillo fue elegido presidente, convirtiéndose en el último presidente de una secuencia de 71 años, durante los cuales todos los presidentes de México habían sido elegidos por el PRI. El 18 de noviembre de 1994, 8 meses después del asesinato de Colosio, su esposa Diana Laura Riojas murió de cáncer de páncreas. En el año 2012 se dirigió una película producida por Carlos Volado. La película se tituló Colosio, el asesinato. Exploró las secuelas del asesinato del candidato y varias teorías de
de conspiración. Señala que se realizaron 2 investigaciones y detalla a las 15 personas asociadas que fueron asesinadas después de la investigación, así como la violencia generalizada y los disturbios. Colosio es interpretado por el actor Enoch Leaño. En 2019 también la empresa de streaming Netflix lanzó la cobertura de los eventos previos y posteriores al asesinato de Colosio en el drama criminal Historia de un crimen. Colosio es interpretado por el actor Jorge A. Jiménez. Y bueno, pues ahí está lo que ocurrió aquel día, ¿no? Cuando murió lamentablemente nada más y nada menos que una de las figuras más importantes que ha tenido este país a nivel nacional, que fue Luis Donaldo Colosio, que si fue un complot, que si no fue un complot, que si esto fue una manera para asegurar el triunfo, ya que el Partido Revolucionario Institucional había tenido problemas desde el 88, y sobre todo con el tema de Carlos Salinas de Gortari y todo esto. Pues bueno, esto cada quien puede tener su punto de vista, amigos. Pero bueno, yo me acuerdo que por aquellos años, amigos, en aquel tiempo, bueno, pues como les digo, la televisión era lo que, pues como niños, pues más apreciabas, porque luego tu mamá te dejaba ver las caricaturas, te dejaba ver algún programa en especial. La radio sí, claro que funcionaba en aquel tiempo, pero pues le tomabas un poquito más de aprecio a la televisión porque la veías, ¿no? A final de cuentas. Entonces me acuerdo que esa ocasión pues estábamos cambiando la televisión, ¿verdad? De repente de canal en canal. No había muchos, obviamente, canales libres. Estaba el canal 5, el canal de Televisa, el canal 2. Los canales de TV Azteca, lo que hoy es TV Azteca, pues no existían en aquel momento. Entonces prácticamente o bien no eran muy populares los canales de gobierno que tenía, todavía no estaba privatizada esa señal. Y bueno, de repente en la televisión por ahí hay los cortes informativos que hacen tanto Jacobo Zabludowski, los reporteros, incluso hasta la misma Talina Fernández. Pero bueno, ¿cómo sucedió eso? Fíjense ustedes, de repente pues pasan ese video una y otra vez de lo que había ocurrido. No lo apreciábamos bien hasta cuando lo repitieron muchas veces y nos dábamos cuenta de este suceso, ¿no? De pronto quitaban la vida a este señor Colosio y luego pues estas escenas tan pues sobre todo para un horario familiar, porque esto ocurría por la tarde, ya cuando lo vimos nosotros, me tocó verlo en televisión, yo creo que eran por ahí de las 6:30, 7 de la tarde aproximadamente, ¿no? Más o menos ya se empezaba a caer la tarde y esto lo veíamos en Televisión Nacional y bastante fuerte las escenas. Sin embargo, pues la televisión tenía que informar de lo que estaba sucediendo y recuerdo ya por la noche se da a conocer de que lamentablemente el señor Colosio había perdido la vida. Había hablado también, da unas palabras especiales que dio Diana Laura, quien fue Diana Laura Riojas, dio unas palabras, ¿verdad? Ella daba estas palabras, la que es hoy la mamá de Colosio Jr., dio unas palabras pues interesante, sobre todo tratando de encontrar una respuesta, qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había sucedido. Fíjense ustedes, en el caso de Salinas de Gortari, quien era el presidente, yo no recuerdo mucho de él, quizás por el momento de que sabíamos de una u otra manera que, y así nos lo hacían saber también nuestros papás, que no era un buen presidente, ¿no? Que se hablaba de que Salinas de Gortari también había tenido mucho que ver con la crisis de aquellos años. Entonces, pues obviamente el momento económico que estaba viviendo el país, pues era algo de lo que no te enorgullecías de Salinas de Gortari. Entonces no le prestábamos mucha atención a lo que él pudiera decir, pero obviamente pues en los reportes de las noticias pues sí llegó a mencionar que vamos a buscar al culpable y todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Pasan los años, amigos, no hay desafortunadamente digamos un dictamen, una sentencia. Se han hecho podcasts, se han hecho películas, se han hecho series de Netflix, se han hecho ¿qué más les gusta? Todo tipo de programas documentales, programas de investigación en la televisión mexicana, en la televisión extranjera, repitiendo esa escena una y otra vez, cuando supuestamente, ¿verdad? Este señor, digo supuestamente porque hasta el de hoy es quien se considera que fue el asesino que está detrás de ese señor Colosio, que fue Mario Burto, que por cierto también hay un podcast de una periodista, que me parece que se llama Laura, pero no recuerdo el apellido, bueno, Laura ella, hay un podcast en el cual también se habla de ese tema,
donde están las grabaciones. Desafortunadamente este podcast no está de manera deliberado, sino está, obviamente tienes que pagar para poder escucharlo. Muchas de las veces este tipo de cosas no están al alcance de todos. Entonces existe mucha confusión todavía, sigue buscando este señor Aburto su libertad. Se han hecho también, reabierto el caso una y otra vez en esta administración del presidente López Obrador, que ya sale el siguiente año. También se ha reabierto el caso, no sabemos nada en qué va este asunto, es muy escueto, la verdad es que es muy difícil también se dé una liberación de esto. Imagínense el caso. Quizás también puede llegar a molestar a muchos, ¿no?, que se diera una liberación de Mario Aburto. Digo, más que nada a quienes están muy cercanos a la familia de Colosio, pues seguramente también posiblemente no les parecería que eso sucediera. Sin embargo, pues bueno, estamos hablando de que desafortunadamente hasta el día de hoy no hay una idea concreta de qué fue lo que pasó. Han existido versiones, hay libros interesantes también que ustedes pueden leer, pero son teorías también, son ideas de qué fue lo que sucedió, de si hubo un complot y cuáles serían los personajes, de los cuales es muy extensa esta historia. En este podcast he querido traerte de manera muy breve, porque si nos extendemos seguramente nos podemos ir hasta 1 hora de un podcast, lo cual también puede ser incluso hasta tedioso, aburrido poder escuchar toda esa historia. Pero sí hay publicaciones interesantes que se han hecho. Me ha tocado leer sobre un complot supuestamente, ¿verdad?, que está conectado también incluso con Estados Unidos, y que desde allá vendría todo este tema. Les digo, esta es una versión, solamente no lo tomen como un hecho y un definitivo de que esto sea y ya que se acabó. No, es una versión también de que si este señor Aburto estuvo trabajando en Estados Unidos, se vino a México, la cuestión de que por qué traía un arma en ese momento allí, son muchas de las preguntas que nos podemos hacer todos sobre por qué sucedió así, por qué traía un arma, por qué estaba en ese lugar, estaba todo preparado, quién está detrás de este complot. Todavía hay gente todavía que pues señala a Salinas de Gortari como uno de los culpables. Así es que, pues bueno, amigos, ustedes tendrán su mejor punto, su mejor opinión. Así es que gracias por habernos visto, escuchado. Te espero en el siguiente podcast, que no son muy largos estos programas, pero lo hacemos con la intención también que ustedes nos dejen sus opiniones, estos temas, así de temas abiertos, donde ustedes pueden externar sus puntos de vista, porque a través de ello nos nutrimos, y es la finalidad de este podcast. Diferente a otros, sí, porque a diferencia de quienes tienen invitados y todo ese tipo de cosas, lo hacemos con el punto de vista más importante, que es el de ustedes, porque esto pues hace la diferencia. A final de cuentas, sí, obviamente hay mucha gente que está muy metida en el caso, pero también hay incluso, ¿por qué no pensarlo?, que haya un pacto de silencio, y que este pacto de silencio no permita que se conozca la verdad a ciencia cierta de qué fue lo que pasó, como el caso de los 43 de Ayotzinapa, que son temas muy sensibles para nuestro país, para todos nosotros, pero que esto pues impide que haya una resolución sobre los hechos y también sean castigados los culpables. Así es que en este caso hay un chivo expiatorio, como lo dicen algunos, no que yo diga que es un chivo expiatorio, sino lo dicen algunos que es un chivo expiatorio. Entonces, si es así, ¿dónde están los demás culpables? Esto es lo que quisiéramos que hubiese una respuesta, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, amigos, gracias, servidor Iván Espinosa. Amigos, espero te haya gustado este podcast, y déjanos sus comentarios, estaré leyéndolos, que son muy importantes para mí en lo particular. Gracias, amigos, que tengas excelente día, y bueno, te espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.